El tema a desarrollar es hemodinámica, que se refiere a la dinámica de la circulación de la sangre. Los contenidos serán la definición de hemodinámica, el esquema general de la circulación de la sangre, las características anatómicas de los vasos, cuál es la disposición de los vasos del circuito sistémico, qué es ciclo cardíaco, leyes generales de la circulación de la sangre, ley de Poisson y resistencia vascular, y trabajo del corazón. Esta clase la vamos a desarrollar en dos partes. ¿Cómo definimos hemodinámica? Es el estudio de los principios o fundamentos físicos de la circulación de la sangre. El aparato cardiovascular está formado por una bomba central que es el corazón y un sistema cerrado de tubos ramificados, elásticos y distensibles que son los vasos sanguíneos, por donde circula la sangre, que es un líquido real. Aquí vemos el sistema cardiovascular formado por el corazón y el sistema vascular que se distribuye en todo el organismo. El corazón es una víscera hueca de paredes elásticas que está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Las aurículas se comunican con los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares. Y el aparato circulatorio está formado por 2 circuitos vasculares colocados en series. ¿Qué significa colocados en series? Que uno se continúa con el otro. Y son el circuito mayor, también llamado circuito sistémico, también llamado circuito aórtico, y el circuito menor o pulmonar. Ambos se inician y terminan en el corazón. El circuito mayor o sistémico nace en el ventrículo izquierdo, acá, y termina en la aurícula derecha. Aquí vemos el circuito. El circuito menor o pulmonar nace en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de la circulación? La sangre no oxigenada, que proviene de la cabeza y de los extremos superiores, llega al corazón a través de la vena cava superior a la aurícula derecha. La sangre no oxigenada del tronco y de los miembros inferiores también llega a la aurícula derecha del corazón a través de la vena cava inferior. Desde la aurícula derecha, la sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho expulsa la sangre no oxigenada por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar. Esta lleva la sangre hacia los pulmones, que es donde se produce el proceso de hematosis, es decir, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los capilares y los alvéolos pulmonares. La sangre que se oxigenó y que eliminó su dióxido de carbono en los pulmones regresa a la aurícula izquierda a través de las 4 venas pulmonares. ¿Sí? De la aurícula izquierda pasa a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo la sangre es expulsada hacia la arteria aorta a través de la válvula aórtica. La aorta da origen a todas las arterias sistémicas, subdividiéndose en vasos de calibre cada vez menor hasta llegar a los capilares, los cuales se distribuyen en los distintos órganos y tejidos. Entonces, destacamos que la arteria pulmonar lleva sangre no oxigenada y las venas pulmonares llevan sangre oxigenada. Por ello, es necesario
Destacar que la definición entre arteria o vena no se refiere a la calidad de sangre que transporta, o sea, si se trata de sangre oxigenada o no oxigenada, sino que se refiere a la relación anatómica que tiene el vaso con el corazón. Todo vaso que lleva sangre y que sale del corazón se llama arteria, y todo vaso que lleva sangre y que llega al corazón se llama vena. Respecto a la función del aparato circulatorio, tiene como función proveer de oxígeno, vitaminas, hormonas, sustancias nutritivas a todas las células del organismo. También interviene en el transporte de calor. Y por otro lado, elimina los productos de desecho metabólico, como es el dióxido de carbono y el agua, y también el calor, o sea que mantiene la temperatura. Características anatómicas de los vasos sanguíneos. Si tomamos como ejemplo el circuito mayor o sistémico, la aorta es la arteria de mayor calibre del cuerpo. Nace en el ventrículo izquierdo y tiene un diámetro aproximado de 2 a 2,5 centímetros. Ella se ramifica en arterias grandes y estas en arterias pequeñas hasta llegar a las arteriolas, que miden un diámetro de unos 50 micrómetros. Acá vemos una arteriola. De las arteriolas emergen los capilares arteriales que tienen un diámetro promedio de 8 micrómetros y forman una red que se disponen en paralelos entre sí. Los capilares arteriales se continúan con los capilares venosos. Los capilares venosos se reúnen en vénulas. Las vénulas se reúnen formando venas pequeñas, que se reúnen formando venas grandes, hasta llegar a las venas cavas. Podemos decir que el sistema vascular se divide en 3 sectores. El sector arterial, que comprende aorta, arterias grandes y arterias pequeñas. El sector intermedio, que comprende arteriolas, capilares y vénulas. Y el sector venoso, que comprende venas pequeñas, venas grandes y venas cavas. Histológicamente, las paredes de todas las arterias están constituidas por una capa externa de tejido conjuntivo llamada túnica adventicia, por una capa media llamada túnica media, que está formada por músculo liso y fibras elásticas, y por una capa interna llamada túnica íntima, que está formada por endotelio. Las paredes de la aorta y de las arterias de diámetro grande se caracterizan porque predomina el tejido elástico. A medida que las arterias se van ramificando y se hacen más pequeñas, disminuye la proporción de tejido elástico y aumenta la proporción de músculo liso. Es así que las arteriolas contienen poco tejido elástico y predomina el músculo liso. Esto hace que sean el sitio de mayor resistencia vascular, como lo veremos más adelante. Los capilares son los vasos más pequeños del sistema, que se disponen paralelos entre sí. Está formada por una sola capa de células endoteliadas. Respecto a las paredes de las venas, son más delgadas que las arterias, contienen menor cantidad de tejido elástico y tejido muscular, y su diámetro es mayor que la de las arterias correspondientes. Acá vemos los capilares, formada por una sola capa de células endoteliales, las paredes de la arteria, ¿sí?, con sus 3 túnicas. En la túnica media tiene, como dijimos, fibras elásticas y músculo liso, mientras que las paredes de las venas son más delgadas con respecto a de las arterias, y por lo tanto, tienen una mayor diámetro o luz respecto al de la arteria correspondiente. Ahora vamos a ver la superficie o área transversa total, ¿sí? Sabemos que la arteria aorta nace del ventrículo izquierdo, que ella se va a ir ramificando en arterias más pequeñas y de menor sección, ¿sí? Cuando hablamos de sección, nos referimos a la sección
o si hacemos un corte transversal de cualquier vaso, nos muestra cuál es la sección, ¿sí? Entonces, las arterias van a continuar ramificándose, dando origen a arterias cada vez más pequeñas y por lo tanto, al ser más delgadas o de menor diámetro y de menor calibre, su sección también va a ir siendo cada vez más pequeña. Es así que los capilares dijimos que son los vasos de menor calibre, pero también son los más numerosos. Si yo sumo la sección de todos los vasos de cada categoría, obtendremos lo que se llama superficie o área transversa total, también llamada sección total del lecho circulatorio. Miren acá, por ejemplo, si yo sumo la sección de todos los capilares, es decir, la sección de este capilar, la de este, aquí, 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 o sea, la sección de todos los vasos capilares de todo el organismo, voy a obtener lo que es la superficie o área transversa total de los capilares. Si yo sumo la sección de todas las arteriolas, aquí, aquí, aquí y de las demás arteriolas del organismo, voy a obtener la superficie o área transversa total de las arteriolas. Entonces, como dijimos que área transversa total tiene otros nombres según los distintos autores. También se lo puede llamar área de sección transversa o sección total del lecho circulatorio. ¿Y cómo definimos? Es el área total de todos los vasos de igual calibre. Para cada tipo de vaso habrá una determinada área de sección transversa. Vemos acá, esto es a manera de ejemplo, ¿no? Es para que estudien todos estos valores. Pero ¿qué es lo que se quiere mostrar? Que la sección de la aorta, ya veremos, es de unos 3 centímetros cuadrados. A medida que se ramifica, da origen a arterias pequeñas, de menor calibre, pero más numerosas. Entonces, al sumar la sección de todas ellas, la sección total va aumentando. Y así hasta llegar a los capilares. Los capilares son los más pequeños, pero también los más numerosos. Y por eso, al sumar la sección de todos ellos, nos da la mayor sección total. ¿Sí? Es 600 veces mayor a la sección de la aorta. Y vuelve a disminuir en el sector venoso, ¿sí? Esto lo podemos graficar. Presten atención al gráfico porque es muy importante. Tenemos un eje vertical en donde representamos el radio de cada vaso individualmente y la sección total del lecho circulatorio. En el eje horizontal se representa la distancia al corazón. Y en él vemos los 3 sectores: arterial, intermedio y venoso. ¿Sí? Si yo considero el radio de cada vaso considerado individualmente, va a ser alto o grande a nivel de la aorta, va a ir disminuyendo hacia el sector intermedio, porque las arterias se hacen cada vez más pequeñas, de menor calibre, es mínima a nivel de los capilares, y aumenta en el sector venoso hasta hacerse máxima a nivel de las venas cavas. Mecanismo inverso ocurre con el área de sección transversa. Es mínimo a nivel de la arteria aorta, aumenta hacia el sector intermedio, es máxima a nivel de los capilares, porque dijimos que son los vasos más pequeños, pero los más numerosos. Esto hace que al sumar toda la sección de los capilares, nos dé una alta valor de la sección total. Y disminuye hacia el sector venoso para hacerse mínimo a nivel de las venas cavas. Ahora pasamos a ver qué es el ciclo cardíaco. Los hechos que ocurren desde el comienzo de un latido del corazón hasta el comienzo del siguiente se conoce como ciclo cardíaco. Y tiene 3 momentos:
sístole auricular, sístole ventricular y diástole. En la sístole auricular, las aurículas se contraen para impulsar la sangre hacia los ventrículos. En la sístole ventricular, miren acá, los que se contraen son los ventrículos para impulsar o expulsar la sangre hacia la arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Sí? Y en la diástole es un periodo de relajación del corazón. El corazón descansa, se relaja. ¿Sí? ¿Cuál es la duración del ciclo cardíaco? El conjunto de la sístole auricular con la sístole ventricular tiene una duración de 0,03 de segundo. La diástole tiene una duración de 0,05 de segundo, es decir, que el ciclo cardíaco tiene una duración total de 0,08 de segundo.